Bendiciones y bienvenido a Día de Estudio Bíblico. Dios le bendiga grande y ricamente en este día. Estamos agradecidos con el Señor de tener la oportunidad una vez más de leer su santa palabra. Y es nuestro deseo y nuestra oración que esta palabra sea de bendición para su vida, que esta palabra pueda fortalecer su fe. Gracias una vez más a los que se conectan, gracias a los que dejan comentarios, a los que comparten con otros estos estudios bíblicos que seguro a alguien les serán de grande bendición. Bienvenidos una vez más y gracias a usted que continuamente está con nosotros a través de estos estudios bíblicos. Bendiciones. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan y vamos a tratar de cubrir en este día desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Al comienzo en la introducción a este libro, a este evangelio, mencionábamos que Juan desarrolla su evangelio en derredor a tres festividades principales de los judíos. Y en esta ocasión, anteriormente habíamos él narra algunos acontecimientos en derredor a la Pascua. Y en esta ocasión, capítulo 7, los acontecimientos que va a narrar están en derredor a la fiesta de los tabernáculos, la cual también se conoce como Sukkot, y en algunas ocasiones se le reconoce como la fiesta de la cosecha. Esta es una festividad que fue mandada por Dios, que debía de permanentemente celebrarse, y de la manera era que eh, se hacía por 7 días, incluyendo el día de reposo, y la gente tenía que construir ramadas, una, una, unos tabernáculos, o sea, unas chozas o enramadas, por supuesto, de palmas o de cualquier otro árbol. En el capítulo 23 de Levítico usted lo puede encontrar más expresamente cómo es que se requería, se podía utilizar diferentes ramas de árboles. Desde el versículo 40 al 43 por lo menos, usted encuentra una mejor descripción de cuál fue el mandamiento acerca de la fiesta de los tabernáculos. En estos 7 días las personas comen en esa enramada, en esa cabaña, y también duermen ahí. ¿Qué es lo que se conmemora? Se conmemora la protección de Dios en la travesía que Israel hizo desde Egipto hasta la tierra prometida, de los 40 años que peregrinaron. O sea que es una celebración de la provisión de Dios para ese tiempo, como también la fecha en que se sitúa, que es generalmente a finales de septiembre o la primera semana de octubre, ya que corresponde al mes séptimo del calendario hebreo. En nuestro calendario, el cual es gregoriano, pues corresponde ahí a finales de septiembre o la primera semana de octubre, y era el tiempo en que recogían ciertas cosechas en Israel, y entonces por eso se celebraba, para dar gracias a Dios por la protección y la provisión que se tuvo durante esos 40 años en el desierto. Se conmemora el hecho de que Israel vivió en tiendas, o sea, en campamentos, no en casas fijas, en todo ese tiempo, y por supuesto Dios siempre les proveyó. Por otro lado, también el recordatorio es de que por no haber creído al Señor, a la palabra, a la promesa del Señor, a la fidelidad de Dios, fue
que quedaron condenados a estar errantes por 40 años en el desierto. Entonces, en este aspecto conmemora también una desobediencia y las consecuencias de ello. Así es de que todo esto está envuelto y son 7 días de celebración. Así es de que así es como comienza el capítulo en derredor de este evento es que se desenvuelven los acontecimientos del capítulo 7. Dice así: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. O sea, aquí aparece los mismos hermanos, la misma casa de Jesús, aunque estos no eran hermanos completos, porque sabemos Jesús era hijo de María, pero no de José, pero estos eran sus medios hermanos. Estos, dice el versículo 5, no habían aún creído en él, porque más adelante encontramos que sí llegaron a creer que Jesús era el Mesías, Jesús era el enviado de Dios, era Dios mismo en medio nuestro. Pero a este punto aún no habían creído y de una manera bastante no amable le dicen a Jesús: si tú andas haciendo estos milagros o si tú andas haciendo estas cosas, pues vete allá, porque recuérdese que aunque estos eran judíos que vivían en la región de Galilea, en la región de Nazaret, con todo eso no se llevaban muy bien del todo con los judíos de Jerusalén, los judíos de Judea, ya que aquellos se creían como un poco más importante que ellos o mejor informados con respecto a las cosas religiosas, ya que el templo estaba en Jerusalén. Así es de que donde abundaba más la actividad religiosa era en Judea, alrededor y en Jerusalén. Y por esa razón los hermanos de Jesús le dicen: ya que estás haciendo estas cosas, vete allá para que te vean y te des a conocer. De una manera bastante brusca, no amable, la forma como los hermanos de Jesús se dirigen a él. Jesús entonces les dice: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Y esta es una verdad que Jesús le dice a sus hermanos, como también es una verdad que prevalece siempre. Y es que el tiempo de Dios siempre es perfecto. Nosotros no tenemos buena idea del tiempo. Nosotros no meditamos, no nos detenemos a veces a ver cuál es el tiempo perfecto, aún siendo creyentes. A veces pasamos desapercibidos, ajustarnos al tiempo de Dios o conocer el tiempo de Dios, y no tenemos buena conciencia de ello. Mas sin embargo, para Dios el tiempo siempre es perfecto. Dios nunca estará antes, nunca estará después. Él siempre estará en el tiempo perfecto. Y a esto es lo que él se refiere. A pesar de que sí, los judíos de Jerusalén, los de Judea, estaban buscando la forma de hacerle daño a Jesús, y más adelante vamos a saber por qué es que querían matarlo.
Jesús se lo dice de esta manera a sus hermanos, no porque tenía temor a morir, sino porque el tiempo de morir no había llegado. Él estaba haciendo todas las cosas conforme al tiempo de Dios, a tiempo correcto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, dice el versículo 7, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, refiriéndose al Padre, que sus obras, refiriéndose a la gente, porque sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Así es de que esta es la razón, les dice que sigan, ya que todo judío subía a Jerusalén para esta celebración, ya que era un mandato perpetuo sobre Israel. Y habiéndole dicho eso, se quedó en Galilea. Versículo 10. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. En algunos comentarios encontramos que quizá como al segundo o tercer día, ya que la fiesta se desarrollaba en 7 días, quizá como el segundo o tercer día, por ahí fue cuando Jesús llega a Jerusalén. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, pero otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, en este caso a los especialmente a los religiosos, a los líderes religiosos, que la mayoría eran fariseos, aunque también había un grupo grande de saduceos. Más a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y enseñaba. Y esto es, pues entonces allí después de los primeros 3 días, es cuando Jesús en realidad se deja ver de los demás. Y vea cuál era la opinión que la gente tenía acerca de Jesús. Ya lo habían hecho, lo habían visto hacer milagros. Ya muchos habían creído en él, porque los discípulos, cuando le dice que vaya a Judea, que se vaya a Jerusalén, pues los discípulos de allá necesitaban ver las obras que él hacía. O sea, había gente ya que de alguna manera simpatizaban y tendían quizá a creer ya de que Jesús era el Cristo, el Mesías. Mas sin embargo, ninguno se atrevía a declararse discípulo de él. Otros simplemente se atrevían a decir que era un hombre bueno porque hacía buenas obras, o sea, los milagros. Más sin embargo, otros tenían la opinión de que todo aquello que estaba sucediendo era un engaño. Versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Todo lo que hacían era simplemente una observación superficial de lo que Jesús hacía o estaba diciendo. Ninguno estaba interesado en buscar el propósito espiritual de cada uno, sino más bien simplemente de manera superficial observaban a Jesús y en vez de creer a la palabra que estaba él hablando, les llamaba la atención que no era un rabí reconocido, no era un rabí del que se pudiera decir este estudió con fulano, estudió con sultano, o es de la escuela de los fariseos, o es de la escuela de los saduceos. Eso es lo que le llamaba la atención. Y por supuesto, dice, con todo ello hablaba con gran sabiduría.
y eso era pues nada más lo que les llamaba la atención. Esta forma de la gente o el mundo ver a Jesús, ver a sus discípulos y vernos a nosotros mismos aún hoy en día prevalece, ya que más adelante en el capítulo 4 de Hechos a los discípulos también los describen de esa manera. Dice, se maravillaban de cómo los discípulos hablaban, porque estos eran gente que no tenía estudios tampoco. Y hoy en día, muchas veces, y muchos de los que se creen estudiados o académicos, no, tal vez no se maravillan, pero sí nos critican porque quizá no tenemos un nivel de estudio académico alto y con denuedo podemos hablar los misterios de Dios. Podemos discernir las escrituras. Entonces esto siempre, aunque quizás les cause cierta admiración, con todo ello de una manera degradante, se refieren a nosotros como gente que no es estudiada, como una gente tonta o una gente analfabeta, hasta analfabeta a veces, y ese es el concepto que tienen aún hoy en día con los creyentes. Y ese concepto pues viene desde el tiempo de Jesús. Dijeron que wow lo que este está diciendo, y este es uno que no se le conoce haber asistido a ninguna escuela. Y eso trascendió hasta nuestro tiempo. El mundo tiene su propia opinión. Nosotros los creyentes debemos de cuidarnos de no tener esa opinión también los unos de los otros. Versículo 16. Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Aquí la palabra justicia que utiliza Jesús es la palabra adikia, que está refiriéndose a malas obras, a cosas injustas o acciones inmorales, actos de injusticia o falta de rectitud. O sea, el que está hablando con ustedes, no hay en él, él es verdadero y no hay en él cosas que corregirle. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Y luego los interroga Jesús en el versículo 19, y les dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Esto debe haber sido sorprendente porque eso todo era entre rumores entre ellos, y Jesús les está diciendo, ustedes procuran matarme. ¿Por qué razón? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Que es la reacción natural de cuando alguien es sorprendido. En este caso, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Está refiriéndose que la circuncisión, aunque ellos la obedecían por mandato de Moisés, con todo y ello la circuncisión Dios la había dado a Abraham. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. En este caso circuncidaban los niños en día de reposo.
si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y aquí Jesús, ¿cuál era la razón por la que procuraban matarle? ¿Desde cuándo es que comenzaron a tratar de hacerle daño a Jesús? Y no lo aceptaron. Desde cuando sanó a aquel paralítico que estaba en el estanque de Bethesda, aquel que estaba esperando que las aguas se movieran, que llevaba muchos, pero muchos años ya esperando, que tenían aquella creencia de que el primero que se metiera a las aguas quedaba sano. En ese lugar, en día de reposo, Jesús sanó a ese hombre. Y aquellos que habían visto a ese hombre paralítico ahí por años y años y años, nunca se habían compadecido de él, pero el día que fue sanado, todos se eh, ah, ah, todos se molestaron, se escandalizaron, porque la sanidad había ocurrido en día de reposo. Eso era todo el problema. Ahora Jesús les dice, ustedes son hipócritas, porque ustedes mismos circuncidan a sus hijos en el día de reposo. Y ahora ustedes me están diciendo que yo he quebrantado la ley, eh, por haber sanado a alguien en día de reposo. ¿Acaso ustedes no la quebrantan también? ¿O ustedes lo hacen porque obedecen al mandato de Moisés? Entonces yo también obedezco al mandato del que me envió y hice la sanidad en día de reposo. Esa es la razón por la que ustedes, o desde ese momento ustedes procuran matarme. Si es de que una obra hice y os maravilláis, dice. O sea, aquí en realidad se escandalizaron de que el milagro hubiese sucedido en día de reposo. Y aquí es donde volvemos otra vez al problema de la religiosidad. Cuando la vida del creyente se aparta de la comunión con Dios, y abraza a la persona un código de reglas y de mitos y ceremonias, deja ese sentir de Dios que debe haber en cada uno. La comunión con Dios se extingue y surge la religiosidad. Y la religiosidad es algo terrible que daña la fe del ser humano, daña la fe del creyente, no tiene misericordia, porque su énfasis está en cumplir con una ceremonia, en cumplir con un reglamento, en hacer algo para tratar de agradar a Dios, cuando a Dios le agradamos creyendo en Él, creyendo en su palabra. Y desde ese punto de vista empezamos a juzgar todas las cosas en derredor de nosotros con respecto o de acuerdo al conocimiento de reglamentos que tenemos de cómo debería de ser la vida del creyente, cómo debería de ser la vida de la iglesia. Y ahí entramos en grande problema y nos alejamos de la gracia, de la misericordia y del amor de Dios y juzgamos a aquellos que tratan de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Así es de que con eso es que debemos tener cuidado, porque la religión ciega el pensamiento, apaga la fe y hace menguar el amor de Dios en nuestras vidas. Esta gente no sintió compasión por aquel hombre que llevaba más de 30 años enfermo, ahí paralítico, pero sí le llamó la atención, le importó, se escandalizó porque el milagro fue hecho en un día de reposo.
Y Jesús le dice, ustedes son hipócritas porque ustedes mismos circuncidan a sus hijos en día de reposo. Así de que entonces dice, eh, si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Y el versículo 24 es de suma, pero suma importancia. Este es un versículo que debemos siempre tenerlo en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y es que el versículo 24, usted si tiene una Biblia literal, marque ese versículo, subráyelo porque es algo de suma importancia. El versículo 24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justicia. Y este versículo es bien oído o es bien conocido en el ambiente cristiano. Y es utilizado de la mayor parte de veces, y quizá un 99.9 o un 99%, siempre utilizado de la manera equivocada. Y se dice generalmente, recuérdate que no hay que juzgar para no ser juzgado. Y con eso tratamos de evadir o de no permitir que alguien haga alguna aclaración o llame la atención acerca de algo. Lo que la Biblia nos enseña en cuanto a juzgar las cosas, en cuanto a juzgar a los demás, es a que esto no se haga de manera injusta o sin el verdadero conocimiento. A esto es que llama la atención. Dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En el capítulo 7 también de Mateo nos habla acerca de estas cosas. Cuando habla acerca de no ver la paja que está en el ojo del hermano cuando aún no vemos la viga que está en nuestro ojo. O sea, si estamos en esa condición, pues no debemos de hacer ningún comentario. A eso es lo que llama la atención. No que no hagamos un juicio de una manera irresponsable. A eso es que llama la atención. No es que completamente no juzguemos las cosas, no juzguemos o no tengamos una opinión de las cosas, sino que lo que llama la atención es que procuremos que sea de una manera responsable, que seamos conocedores de la verdad y que con justicia hagamos nuestra opinión. Así es de que mantenga este versículo bien claro con usted. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. De esta manera vamos a hacer bien las cosas. Jesús seguido hizo referencia a esto. No era simplemente el mandato de no hacer juicio, de no dar opinión, sino el hecho de no hacerlo responsablemente. En el capítulo 7 de Mateo, el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la vara y con la medida con que mides os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver
la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Vea lo que dice: saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la viga del ojo de tu hermano. Aquí todavía está hablando acerca de juzgar, aquí todavía está hablando acerca de la opinión que se tiene y cómo se debe tener. Así es de que eh, esta es la verdad de este mandamiento. Dice: saca primero la viga que está en tu ojo para que puedas ver bien la paja que está en tu hermano. O sea, si vamos a dar la opinión, si vamos a hacer juicio, vamos a juzgar algo, pues debemos primero examinarnos a nosotros mismos. Y eso es el mandamiento del Señor, o esa es la corrección del Señor, ese es el consejo del Señor. No es que no, yo no quiero oír nada, no, que no me digan nada. No, no es eso, sino es cómo se hace, cuál es nuestra condición cuando damos la opinión acerca de alguien o acerca de algo. Así es de que yo espero que la palabra del Señor le haya sido de grande bendición en este día. Creemos que esta palabra es viva y es eficaz, que así como Jesús sanó estando allí en Galilea, estando allí en Jerusalén, sana todavía hoy. Todo tiene que ver si creemos a su palabra, si creemos en su obra redentora en la cruz del Calvario. Nosotros también podemos ser sanos hoy en día. Dios le bendiga grande y ricamente. La próxima semana estaremos yendo con la siguiente parte de este capítulo 7 del Evangelio según San Juan. Bendiciones.